¿Alguna vez te has preguntado cómo un momento de fe puede cambiarlo todo? Quizás estés enfrentando una temporada difícil, rodeado de problemas que parecen insuperables. Pero ¿y si te dijera que aquello que ahora percibes como una maldición puede transformarse en una bendición? Este mensaje no es solo una idea, es una promesa divina. Hoy descubriremos juntos cómo Dios tiene el poder de convertir las sombras más oscuras en luz y las pruebas más duras en testimonios gloriosos. Acompáñanos porque esta oración tiene el poder de cambiar tu vida y transformar el mal en bien. ¿Estás listo para experimentar un milagro? Comencemos ahora mismo. La fe tiene un poder transformador que a menudo supera nuestras expectativas humanas. En tiempos de oscuridad, la promesa de protección divina es un refugio seguro. Esta verdad se refleja en la oración de cobertura, una práctica que muchos creyentes utilizan para protegerse a sí mismos y a sus familias. El poder de la sangre de Cristo no es un concepto simbólico. Es una realidad espiritual que actúa como un escudo contra todo mal. Imagina una barrera invisible, un campo de fuerza celestial que protege tu hogar, tus hijos y tus sueños de las acechanzas del enemigo. Al invocar esta protección en oración, recordamos que la fe en Dios no solo nos consuela, sino que también nos arma para la batalla espiritual diaria. En las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de cómo la fe y la obediencia a Dios traen protección y bendición. Uno de los pasajes más poderosos se encuentra en el libro de Éxodo, donde la sangre del Cordero Pascual en las puertas de los israelitas sirvió como una señal de protección divina. Hoy, como seguidores de Cristo, encontramos nuestra seguridad en la sangre del Cordero de Dios, que nos cubre y nos limpia. Cuando oras con esta convicción, estás declarando que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que el Espíritu Santo habita en tu vida como guardián y protector. Es importante entender que esta oración no solo se limita a palabras, requiere un corazón lleno de fe y un compromiso genuino con Dios. Aléjate un momento de las distracciones diarias y busca un lugar tranquilo para hablar con Él. Visualiza cómo su presencia envuelve cada rincón de tu casa, cada miembro de tu familia. Si no sabes cómo comenzar, recita un salmo como el 91, que proclama la seguridad de aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo. En este acto sencillo pero poderoso, estás levantando un muro espiritual que protege todo lo que amas. La cobertura divina también nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. No es un escudo que ganamos con nuestras obras, sino un regalo de su gracia infinita. Muchas veces nos encontramos luchando con situaciones que parecen insuperables, problemas financieros, enfermedades o conflictos familiares. Sin embargo, cuando nos rendimos en oración y confiamos en el poder de la sangre de Cristo, algo cambia. La Biblia dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Por eso, invocar esta cobertura no es solo un acto de protección, sino también un recordatorio de que no estamos solos en la batalla. Hay quienes pueden preguntarse cómo esta oración puede aplicarse en sus vidas cotidianas. La respuesta es simple: haz de ella un hábito diario. Al comenzar tu día, declara palabras de fe sobre tu familia, tu trabajo y tus sueños. Por ejemplo, puedes orar algo como: Señor, cubre a mis hijos con tu sangre preciosa mientras van a la escuela. Protege a mi esposo o esposa en su camino. Que todo lo que hagamos hoy esté bajo tu cuidado. Esta declaración no solo reafirma tu confianza en Dios, sino que también crea un ambiente de paz en tu hogar. Un ejemplo práctico que podrías aplicar es escribir una oración de protección y colocarla en un lugar visible, como la puerta de tu casa
o el espejo del baño. Cada vez que la leas, estarás recordando que la presencia de Dios está contigo. Además, considera compartir esta práctica con otros. Tal vez una amiga, un vecino o un compañero de trabajo estén enfrentando sus propias batallas y necesiten este recordatorio de fe. La Biblia también nos enseña que debemos actuar con gratitud. Cuando oramos no solo pedimos protección, sino que también agradecemos por las veces que Dios ya nos ha librado. Piensa en esos momentos en los que te has sentido rodeado por el caos, pero milagrosamente encontraste paz. Esa paz es el fruto de la cobertura divina. Hacer memoria de estas bendiciones fortalece nuestra fe y nos prepara para enfrentar futuros desafíos con valentía. Algunos pueden sentir que sus oraciones no son lo suficientemente poderosas para activar esta protección. Sin embargo, recuerda que no es la elocuencia de tus palabras lo que mueve el corazón de Dios, sino la sinceridad de tu corazón. Incluso una simple oración como «Señor, cuida de mí y de mi familia hoy», pronunciada con fe, tiene un impacto eterno. No subestimes el poder de una oración sincera, especialmente cuando está respaldada por un corazón dispuesto a buscar a Dios. Finalmente, la oración de cobertura no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra perspectiva diaria. Cuando confiamos en que Dios nos protege, enfrentamos los retos con una confianza renovada. Ya no caminamos con miedo, sino con la certeza de que el Rey de Reyes está de nuestro lado. Esta confianza transforma nuestra manera de interactuar con el mundo, nos da fuerza para perseverar y nos recuerda que somos hijos de un... Y así, con cada palabra de oración, construimos un refugio invisible pero poderoso. Un lugar donde nuestras familias encuentran paz y donde nuestras almas descansan seguras. Pero esto es solo el principio de un camino de fe más profundo y transformador. ¿Qué sucede cuando dejamos de ver las circunstancias desde nuestra perspectiva limitada y comenzamos a confiar plenamente en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? Esa pregunta nos lleva a reflexionar sobre cómo el encuentro con Jesús puede cambiarlo todo. Te invito a que sigamos explorando juntos esta maravillosa verdad en el siguiente punto. La historia de Zaqueo, un hombre cuya vida fue transformada al conocer a Jesús, nos muestra cómo un momento de fe puede abrir las puertas a una nueva realidad. Zaqueo era un hombre que, según el relato del Evangelio de Lucas, había construido su vida alrededor de la riqueza y el poder terrenal. Como jefe de los recaudadores de impuestos, su reputación estaba marcada por la injusticia y el abuso. Sin embargo, su historia no termina ahí. En el capítulo 19 de Lucas, leemos que Zaqueo tenía un deseo ardiente de ver a Jesús. Aunque era pequeño de estatura y la multitud lo dificultaba, su determinación lo llevó a subirse a un árbol para tener una vista clara. Este simple acto de fe y curiosidad marcó el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Cuando Jesús pasó por aquel lugar, no ignoró a Zaqueo ni lo juzgó por su pasado. En cambio, lo llamó por su nombre y le dijo: «Zaqueo, baja de inmediato. Hoy debo quedarme en tu casa». Este gesto de Jesús es profundamente significativo. A pesar de las murmuraciones de la multitud que criticaba a Jesús por entrar en la casa de un pecador, Él mostró que el amor de Dios trasciende las apariencias y los juicios humanos. Aquí aprendemos que Dios no ve lo que el hombre ve. Él mira el corazón. Imagina el impacto que tuvo esta invitación en Zaqueo. Un hombre rechazado y despreciado por su comunidad, ahora era honrado por el Mesías mismo. Esto nos lleva a reflexionar.
¿Qué tan dispuesto estás a responder al llamado de Jesús, incluso cuando el mundo te señala con desdén? La respuesta de Zaqueo fue inmediata y sincera. Bajó del árbol con alegría y recibió a Jesús en su hogar. Este encuentro nos enseña que, independientemente de nuestro pasado, un corazón dispuesto a recibir a Cristo puede experimentar una transformación radical. La respuesta de Zaqueo no solo fue emocional, también fue práctica. En presencia de Jesús declaró: «Mira, Señor, ahora mismo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más». Este compromiso tangible muestra que una fe genuina siempre produce frutos. No basta con sentirnos conmovidos, debemos actuar en consecuencia. Hoy podríamos preguntarnos, ¿qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida para reflejar que hemos encontrado a Jesús? Tal vez sea perdonar a alguien, corregir un error del pasado o ayudar a los más necesitados. La transformación de Zaqueo nos recuerda que el verdadero arrepentimiento no se trata solo de palabras, sino de acciones concretas. Él no trató de justificar su comportamiento pasado, sino que tomó responsabilidad y buscó reparar el daño. Esta actitud nos desafía a examinar nuestras propias vidas y considerar cómo podemos honrar a Dios a través de nuestras acciones. ¿Hay algo que debas devolver o reconciliar? Este es el tipo de arrepentimiento que agrada al corazón de Dios. Sin embargo, lo que más destaca en esta historia es la respuesta de Jesús. Él declaró: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Estas palabras resumen el propósito de Jesús en la tierra: restaurar lo que está roto y traer esperanza a los marginados. Cuando pensamos en nuestra propia vida, ¿qué áreas necesitan esta restauración divina? Jesús no solo quiere visitarte, quiere transformar cada rincón de tu ser. La multitud que criticó a Jesús por asociarse con Zaqueo representa la tendencia humana a juzgar y excluir. Sin embargo, Jesús nos muestra un camino diferente, el camino del amor incondicional y la gracia. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás. ¿Estamos dispuestos a extender la misma gracia que hemos recibido? Tal vez haya alguien en tu vida que necesite una segunda oportunidad. Piensa en cómo puedes ser un reflejo del amor de Cristo para esa persona. La historia de Zaqueo también nos habla de la importancia de buscar a Jesús activamente. Zaqueo no se quedó esperando que las circunstancias fueran ideales. Tomó la iniciativa de subir a un árbol para verlo. Este acto nos enseña que cuando tenemos hambre de Dios, debemos ser intencionales en buscarlo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para acercarte más a Él? Tal vez signifique dedicar tiempo a la oración, leer la Biblia diariamente o servir en tu comunidad. Recuerda, los pequeños pasos de fe pueden llevar a grandes cambios. Finalmente, la transformación de Zaqueo es un recordatorio de que el encuentro con Jesús siempre trae esperanza y propósito. No importa cuán lejos sientas que estás de Dios, Él siempre está dispuesto a encontrarte donde estás. La pregunta es: ¿estás dispuesto a abrirle tu corazón? La historia de Zaqueo nos inspira a dar ese paso de fe y confiar en que, con Jesús, lo perdido puede ser encontrado y lo roto puede ser restaurado. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué otras lecciones podemos aprender de los encuentros de Jesús con aquellos que más lo necesitaban? Vamos a profundizar en ello en el siguiente punto. Las críticas de la multitud hacia Jesús por entrar en la casa de Zaqueo nos recuerdan lo rápido que el ser humano tiende a juzgar. Esta actitud
que en su momento pareció lógica para quienes observaban desde afuera, revela un problema recurrente: el juicio superficial. ¿Cuántas veces hemos señalado a alguien sin conocer su historia? Jesús, en cambio, actuó con amor y propósito, demostrando que su misión era salvar y no condenar. Nos enseña que los actos de redención no están limitados por las opiniones de los demás, sino por la gracia infinita de Dios. Imagina el impacto que tuvo esta crítica en Zaqueo. Ver a su comunidad murmurando en su contra pudo haberlo desanimado, pero la actitud de Jesús le dio la valentía para permanecer firme en su decisión de cambiar. Esto nos recuerda que, en nuestro camino hacia la redención, no podemos permitir que el ruido externo defina nuestra fe. ¿Qué tanto dejamos que las opiniones de otros afecten nuestras decisiones de fe? Tal vez hoy es el día de cerrar los oídos a las críticas y abrir el corazón a la voz de Dios. El amor de Dios por Zaqueo desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo. La idea de que un hombre visto como un pecador pudiera ser objeto de tal misericordia fue incomprensible para muchos. Pero Jesús no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Este principio sigue siendo cierto hoy. ¿Cuántas veces sentimos que no somos dignos del amor de Dios debido a nuestros errores? La historia de Zaqueo nos asegura que Dios no mide nuestra valía por nuestros fracasos, sino por nuestra disposición a volver a Él. La crítica que recibió Jesús también resalta un desafío para nosotros como creyentes. ¿Somos agentes de juicio o de redención? Es fácil caer en la tentación de señalar los errores de los demás, pero el ejemplo de Jesús nos llama a construir puentes, no barreras. Esto no significa ignorar el pecado, sino abordarlo con compasión y verdad. ¿Hay alguien en tu vida a quien puedas mostrarle este tipo de amor redentor? Quizás tu gesto de gracia sea el primer paso para que esa persona experimente una transformación divina. Es importante reconocer que la redención no siempre es un camino fácil. Para Zaqueo, significó no solo un cambio interno, sino también acciones externas que demostraron su arrepentimiento. Enfrentar las consecuencias de nuestras acciones puede ser doloroso, pero es un paso necesario hacia la verdadera libertad. ¿Qué áreas de tu vida necesitan este tipo de valentía? Tal vez sea hora de pedir perdón, devolver algo que no te pertenece o simplemente admitir tus errores ante Dios y otros. La multitud que murmuraba contra Jesús también refleja un tipo de pensamiento que sigue presente en la iglesia actual. Muchas veces juzgamos quién es digno de la gracia de Dios basándonos en criterios humanos, pero la verdad es que nadie es digno por mérito propio. Todos dependemos de su misericordia. Este recordatorio debería inspirarnos a ser más humildes y a extender esa misma misericordia a quienes nos rodean. ¿Quién en tu vida necesita escuchar un mensaje de gracia hoy? El enfoque de Jesús en el corazón de Zaqueo, en lugar de sus errores, nos enseña una valiosa lección sobre cómo debemos interactuar con los demás. Es fácil etiquetar a alguien por sus fallas, pero Jesús vio el potencial de redención en Zaqueo y actuó en base a eso. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver a las personas de la misma manera? Quizás descubriríamos oportunidades para impactar vidas de maneras que nunca imaginamos. En última instancia, la crítica hacia Jesús por asociarse con Zaqueo se convierte en un recordatorio del costo de la gracia. Mostrar misericordia y amor radical a menudo nos pone en contra de las normas culturales y religiosas. Pero si estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús, veremos cómo la redención no solo transforma vidas individuales, sino también comunidades enteras.
¿Estamos listos para aceptar ese desafío? La redención de Zaqueo también nos muestra que nunca es demasiado tarde para cambiar. No importa cuánto tiempo hayamos estado en el camino equivocado, un encuentro con Jesús tiene el poder de redirigir nuestra historia. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a permitir que Dios haga ese cambio en nosotros? Esta es una invitación abierta, no solo para Zaqueo, sino para todos nosotros. Y mientras reflexionamos sobre esto, avancemos hacia las promesas de bendición que Dios tiene para quienes confían en Él. Las promesas de Dios son como semillas plantadas en un terreno fértil, esperando el momento perfecto para florecer. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos promesas de bendiciones para aquellos que confían y caminan en fe. Una de las promesas más reconfortantes se encuentra en Jeremías 29:11, donde Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Este versículo nos recuerda que incluso en medio de la incertidumbre, Dios está trabajando para nuestro bien. Sin embargo, estas promesas no son pasivas. Requieren que demos pasos de fe y confiemos en su tiempo perfecto. Imagina un agricultor que planta semillas con la esperanza de una cosecha abundante. No se limita a esperar. Cuida el terreno, lo riega y lo protege de las plagas. De la misma manera, nosotros debemos nutrir nuestra relación con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia. Cuando hacemos esto, preparamos el terreno para que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestra vida. Uno de los mayores obstáculos para recibir las bendiciones de Dios es la duda. A veces, las circunstancias parecen contradecir las promesas divinas y nos preguntamos si realmente se cumplirán. Pero la Biblia está llena de historias de personas que confiaron en Dios a pesar de los desafíos. Abraham, por ejemplo, esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo. Su fe fue contada como justicia y se convirtió en el padre de una gran nación. ¿Qué promesa estás esperando que Dios cumpla en tu vida? Recuerda que su tiempo siempre es perfecto. Otra promesa poderosa que encontramos en las Escrituras es la provisión. Filipenses 4:19 nos asegura: «Mi Dios suplirá todas sus necesidades, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús». Esto no significa que siempre tendremos todo lo que deseamos, pero sí que Dios nos dará lo que realmente necesitamos. Piensa en los momentos en los que has experimentado su provisión de maneras inesperadas. Tal vez fue un trabajo en el momento justo, o una palabra de aliento cuando más lo necesitabas. Estas son pruebas de que Dios es fiel a sus promesas. Además de la provisión material, Dios promete paz y gozo. En Juan 14:27, Jesús dice: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden». Esta paz es diferente de la que ofrece el mundo porque no depende de las circunstancias externas. Es un regalo sobrenatural que nos permite enfrentar los desafíos con confianza. ¿Estás experimentando esta paz en tu vida? Si no, tal vez sea momento de entregarle tus preocupaciones a Dios y confiar en que Él tiene el control. Las bendiciones de Dios también incluyen dirección y propósito. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Cuando buscamos la guía de Dios, Él nos dirige hacia el camino correcto, incluso cuando no entendemos completamente el panorama. ¿Estás buscando dirección en alguna área de tu vida? Pide sabiduría en oración y confía en que Él te mostrará el camino. Es importante recordar que las promesas de Dios no son solo para nosotros,
sino también para las generaciones futuras. En Deuteronomio 7:9 leemos: Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios. Los actos de fe son como pequeños pasos hacia lo desconocido que en manos de Dios se convierten en grandes victorias. En la Biblia encontramos historias de personas que, a través de acciones sencillas pero llenas de fe, vieron el poder de Dios manifestarse de manera milagrosa. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre que tocó el manto de Jesús lo hizo con la creencia de que ese acto sería suficiente para su sanidad. Y así fue. Este acto nos enseña que la fe no siempre requiere palabras, sino disposición y acción. Un acto de fe que podemos practicar en la vida diaria es la oración constante. No tiene que ser una oración larga o elocuente. Lo importante es que sea sincera y que venga del corazón. Dedica unos minutos al día para hablar con Dios sobre tus preocupaciones, agradecimientos y peticiones. Hazlo en tu espacio privado o incluso mientras realizas tus tareas cotidianas. Este hábito puede transformar no solo tu día, sino también tu perspectiva de la vida. Otro acto de fe poderoso es la lectura y meditación en la palabra de Dios. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, guía y consuelo. Por ejemplo, leer el Salmo 23 puede recordarnos que, aunque atravesemos el valle de sombra de muerte, no debemos temer, porque Dios está con nosotros. Este tipo de meditación diaria fortalece nuestra confianza en las promesas divinas y nos prepara para enfrentar cualquier desafío con valentía. Compartir nuestra fe también es un acto que requiere valentía. Hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida puede ser intimidante, pero es una manera poderosa de inspirar a otros y glorificar a Dios. ¿Cuántas veces una simple conversación sobre tu testimonio podría ser el puente para que alguien más conozca a Cristo? No subestimes el impacto que pueden tener tus palabras y acciones en quienes te rodean. La generosidad es otro acto de fe que agrada al corazón de Dios. Dar a los necesitados, apoyar la obra de la Iglesia o simplemente ayudar a alguien que atraviesa una situación difícil son formas de mostrar el amor de Cristo. Recuerda las palabras de Jesús: es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. Cada vez que damos con alegría y fe, estamos sembrando semillas que Dios puede multiplicar de maneras sorprendentes. La obediencia es quizás uno de los actos de fe más desafiantes, pero también uno de los más recompensados. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos completamente, o que parecen imposibles desde nuestra perspectiva. Sin embargo, cuando obedecemos abrimos la puerta para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Piensa en Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Su fe fue recompensada con grandes bendiciones. Los actos de fe también pueden incluir la disposición de pedir perdón y reconciliarse con quienes hemos tenido diferencias. Este paso requiere humildad y valentía, pero es una forma poderosa de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Al hacerlo, no solo sanamos nuestras relaciones, sino que también experimentamos la paz que solo Dios puede dar. En tiempos de incertidumbre, un acto de fe puede ser simplemente confiar en que Dios tiene el control. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o situaciones fuera de nuestro alcance, recordar que Él tiene planes de bien para nosotros nos ayuda a avanzar con confianza. Recita versículos como Jeremías 29:11, para fortalecer tu fe en momentos de duda. Finalmente, los actos de fe nos llevan a depender completamente de Dios. Cuando dejamos de lado nuestro propio entendimiento y confiamos en su guía, vemos cómo su mano obra en cada detalle de nuestra vida. Estos actos no solo transforman nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, acercándonos más a Él. Pero este es solo el comienzo. ¿Qué sucede cuando combinamos nuestra fe con una vida de adoración constante? Vamos a explorar este camino. Ahora que conoces el poder de transformar cualquier mal en bendición a través de la fe y la oración,
La decisión está en tus manos. ¿Estás listo para confiar plenamente en Dios y permitir que su luz ilumine hasta las áreas más oscuras de tu vida? No dejes que las dudas o los temores te detengan. Hoy es el día de tomar un paso de fe y aplicar estos principios en tu vida. Recita el Salmo 23, haz una oración de cobertura para tu familia, o simplemente dedica unos minutos a hablar con Dios. Y mientras tomas este camino de fe, ¿por qué no compartir tu testimonio en los comentarios? Tu experiencia podría ser la chispa que alguien necesita para encontrar esperanza. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue recibiendo mensajes que fortalecerán tu vida espiritual. Comparte este video con alguien que lo necesite y únete a nuestra misión de llevar la palabra de Jesús a más personas. También puedes apoyar nuestra misión visitando el enlace en los comentarios fijados o uniéndote como miembro del canal. Juntos podemos ser luz en un mundo que necesita desesperadamente el amor de Cristo.